Está bien, empezar. bien, como buena líder. Pasa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Atentos como todo el mundo en este momento a los titulares que tienen que ver con economía, obviamente, ¿no? Bien, Muy bien, buen programa. Muchas Chau, gracias. Buena tarde para ustedes. Y bienvenidos en casa. Vamos a continuar con la transmisión en vivo de la tele hoy, empezando con estas cuestiones que tienen que ver con... Donde se mezcla todo además, ¿no? Porque hablamos de economía, pero también es hablar del coronavirus y sus reacciones, del desplome de las bolsas, del precio del petróleo bajando como consecuencia en parte del coronavirus y en parte por sus conflictos eternos. Hasta qué punto nuestro país puede intervenir, hasta... Unos entienden que obviamente el BCU ha hecho una intervención demasiado austera, otros entienden qué es lo que corresponde, si somos conscientes de lo que significa el dólar en estos números, a quién perjudica, a quién no. Muchas preguntas que intentar responder, por supuesto, no solo con los comentarios de los panelistas, sino también con nuestro invitado. Repasemos la información hasta ahora. El dólar alcanzó un nuevo máximo. La moneda cerró a 43,199 pesos en la bolsa electrónica de valores, casi un 4% más arriba que el viernes, como consecuencia del colapso de los mercados globales. Cuando el mercado abrió, la moneda picó rápido y llegó a subir un 6%, a un valor de 44 pesos por dólar, para situarse en 45 pesos al mediodía. Pero la presencia del Banco Central amortiguó la escalada. La incertidumbre en este momento es muy elevada. El fin de semana fue aún más volátil, con algunas novedades y con la expansión de la epidemia del coronavirus que afecta al crecimiento mundial y por lo tanto a los mercados internacionales y nacionales. Nosotros observamos lo que está ocurriendo con mucha calma. La política monetaria es la misma que ha anunciado el presidente Labat a fines de la semana pasada y que hemos anunciado por otra parte a lo largo de la campaña. Continuamos sosteniendo que se va a acompañar las fuerzas de mercado y que se va a intervenir, como ocurrió en el día de hoy, para evitar un aumento abrupto de la divisa, del tipo de cambio. En total, se negociaron 59 millones de dólares en la Plaza Uruguaya este lunes. En las casas de cambio, el dólar llegó a cotizar a 42 pesos a la compra y 46 pesos a la venta, para variar a 41 y 45, acercando las puntas sobre el cierre de la sesión a 42 y 44 pesos, compra y venta respectivamente. La amenaza por la expansión del coronavirus y la guerra del petróleo entre Rusia y la OPEP habían dejado ayer a los mercados temblando. Hoy, las bolsas europeas repuntan en su apertura. La tendencia se repitió en Asia, Tokio rondeó el 0,8% de ganancias y Shanghái 1,8%. Este repunte responde a la desaceleración de los nuevos casos de coronavirus en China y el aumento del barril del crudo de Brent, referencia en Europa del 7%. Sin embargo, analistas advierten que la recuperación podría ser fugaz debido a la continua expansión del virus. Una recuperación que podría ser fugaz. Bueno, algo de que agarrarse al menos. Ahora, hay tantas preguntas que convergen en los titulares del día de hoy. Bienvenido, Nelson Fernández, gracias por acompañarnos, especialista además en temas económicos. A ver, por supuesto que además este tema no escapa a lo que es la querella político-partidaria. Hoy algunas voces de la actual oposición recuerdan a la gente, bueno, miren que el gobierno electo había anunciado que iba a querer un dólar alto. Y sí, es verdad, está dicho en campaña, Semanario Búsqueda del jueves pasado también nos lo recordaba con entrevistas al propio presidente de cómo había que valorar la canasta de monedas y en especial la manera con la que Uruguay compite, tenía que estar un poco más arriba. ¿Eso significa augurar o desear este salto gigantesco? Obviamente no, pero entonces ahora... ¿La lectura cuál es? ¿Hasta dónde puede intervenir el Banco Central del Uruguay en esa flotación, ¿no? Para contrarrestar los efectos? Porque obviamente se están beneficiando los exportadores, pero hasta cierto punto. El exportador también vive en Uruguay, compra en Uruguay y consume en Uruguay. O sea que también le va a doler el bolsillo, ¿no? Entonces, entender todo ese puzzle
y pretender además encontrar culpables, tal vez no sea el momento, pero sí poderlo analizar, ¿no? Se le puede achacar al nuevo gobierno esta situación. Exclusivamente corresponde a una coyuntura extra regional. Y dentro de lo que es la región, ¿cómo está funcionando el Uruguay? Porque en los mercados de los países emergentes los bonos se han caído muchísimo, el de Uruguay no tanto. O sea, ¿tenemos algún salvavidas? ¿Qué opinamos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y uno siempre con la intención de poder tratar de ayudar a entender fenómenos que son complejos, ¿no? Yo repasaba un poco lo que es la historia del Uruguay, la historia de la moneda. Cuando se habla del gobierno lo quiere alto, lo quiere bajo, sí. Los deseos de los gobiernos sobre el precio del dólar, una cosa son los deseos y otra la realidad. O sea, las épocas en las que se decía el gobierno hace tal o cual, toma tal o cual decisión para fijar el precio del dólar, eso es algo que ha quedado en el pasado. Un país chico, donde cuando uno dice el dólar subió, el dólar bajó, en realidad estamos hablando de la moneda uruguaya. Y las posibilidades de los gobiernos son acotadas. O sea, no es que el gobierno diga voy a hacer algo para que suba o para que baje. En realidad lo que hacen los gobiernos es tratar de suavizar las oscilaciones, o sea, tratar de evitar lo que son las locuras. Lo que estamos viendo estos días es un fenómeno de incertidumbre a nivel mundial. O sea, si dijéramos, ¿por qué subió el precio del dólar en Uruguay? Bueno, el precio del dólar en Uruguay, primero, si vamos al 2018, subió un 12%, el 2019 subió un 15%, o sea, el precio del dólar venía subiendo. Lo que tenemos ahora es una suba brusca, inusual, que llama la atención a aquel que no sigue los temas económicos. ¿Por qué subió? Y si tuviéramos que traducirlo bien en criollo, bueno, ¿qué tiene que ver el billete verde con el coronavirus, con el petróleo? Bueno, hay dos fenómenos que se dieron. Una es el coronavirus, un problema puntual, que salió no en cualquier país, sino en la segunda economía más grande del mundo, que tiene una incidencia tremenda como China y que afectó relaciones concretas. Por ejemplo, las exportaciones de carne uruguaya que venían bien para tener un buen resultado, se bajaron y China dice no quiero más, no me manden más carne, tengo esto acá. O sea, hay hechos concretos que se va a traducir. De esa forma, que puede ser pequeño para Uruguay. Perdón, bueno, y también disminuye la oferta porque cierran las fábricas y las empresas en China de lo que consume el mundo también. Claro, paraliza. O sea, acá hay una situación es que el mundo financiero, económico, se maneja con expectativas. Entonces, para este año tenía X expectativas y en función de eso van operando. De un día para el otro aparece un episodio que no estaba en los cálculos de nadie y que tiene una trascendencia mucho mayor de lo que se creía. Que primero afecta a China, con lo cual ya afecta al mundo, pero después se empieza a trasladar a otros países. Europa, y empieza ese fenómeno de contagio, empiezan cancelaciones de negocios, turismo, cancelaciones de foros, turismo, uno lo ve en hechos de la vida real. Entonces, la economía de este año va a estar peor que lo que se preveía. Al estar peor... Y era imposible de predecir. Estamos hablando de un agente absolutamente inesperado que fue el coronavirus. Claro. Pero lo que estamos viendo ahora es parte del pánico, la locura que genera la incertidumbre, porque acá no es un episodio que diga, acá hay algo puntual que pasa ahora y termina. Lo voy a decir en criollo y de una forma vulgar. Hasta que no aparezca la vacuna para frenar esto, hay una incertidumbre que nadie sabe cuándo va a pasar. Entonces empiezan a tomarse medidas de sobrereacción. Entonces, acá lo que pasaron son dos cosas. Una es los que invierten plata, salir de los lugares que ven como problema de riesgo, irse a las cosas más seguras. Es aquello de decir, no quiero priorizar el interés que pueda ganar, quiero lo más seguro que haya. Eso implica un vuelo a las monedas más fuertes, al dólar. Lo otro es, cuando voy al dólar y voy a los bonos del tesoro, que no rinden nada, dentro de todo quiero ver algo que me rinda un poquito más. Entonces ahí fortalece a títulos, o sea, valores en euro, en franco suizo, en yen. O sea, entonces esos son los movimientos. ¿Qué se perjudican? Bueno, todos los países como el nuestro, pero el nuestro en el entorno de todos los países, no es algo especial de Uruguay. No, se viene depreciando la moneda en América Latina en general. Todos los países. Entonces, ese es un fenómeno. El otro es que se da simultáneamente, y que también fue sorpresivo, es el del petróleo, que se da en un mercado muy especial, donde hay acuerdos de precio, una competencia entre Rusia y Arabia Saudita, que por competir rompen cualquier tipo de acuerdo y hace que el precio del petróleo baje, pero baje bruscamente, también inesperado. Con lo cual, eso afecta las proyecciones de todos
y afecta al negocio. Entonces, el mundo se pone loco, como la gente a veces se pone loco cuando dice, tengo unos pesitos, voy a comprar, capaz que no precisaba dólar y termina comprando dólares caros, ¿no? Sí, vamos a ir a todos esos detalles porque además, increíblemente, en vez de por ahí preocuparte desde un lugar más colectivo, si se quiere hasta como granito de arena en la inmensidad del planeta que habitamos, de verdad que hay gente especulando con su propio microbolsillo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero, y también es entendible, para algunos puede ser la única oportunidad en su vida de hacer algún pesito extra, pero cuidado, con cuidado. Ahora, permítame abrir un poco el juego, empezar a debatir con dos preguntas como puntapié de inicio, ¿bien? Una es si les parece que efectivamente nuestro país ha manejado y viene manejando esta coyuntura, el gobierno electo, ¿no? El nuevo gobierno, de manera correcta, fiel a sus estrategias o políticas de campaña. Si por el contrario entienden que no, o entienden que tiene una responsabilidad mayor o una incidencia en el presente que estamos viviendo hoy. Y la segunda pregunta tiene que ver, en realidad, con, bueno, y con esta realidad, ¿hace bien o hace mal el gobierno en poner un freno y postergar decisiones que eran sobre las que estábamos debatiendo hace un minuto y medio atrás? Las tarifarias, por ejemplo, ¿no? ¿Quién arranca? Sí. Yo quería decir que, a ver, que el mundo está tan interconectado que es casi imposible que nosotros nos aislemos de lo que está pasando. Y que coincido totalmente con Nelson, yo no soy ninguna experta en economía, pero coincido en que es casi imposible que cualquier gobierno pueda manejar las divisas de una manera arbitraria y antojadiza, es decir, prescindiendo de lo que está pasando en toda la región. Desacoplarse a nivel regional. Es casi imposible. Y yo creo que la política que ha seguido el gobierno, que es más o menos también lo que hacía el Frente Amplio, es decir, ir manejando y comprando moneda de manera tal de bajar esas oscilaciones bruscas, es lo que venía haciendo el propio ministerio anterior, creo que es correcto. Y también quiero decir que la alegría va por barrios, porque en realidad los que están aplaudiendo hoy, que eran sobre todo los sectores rurales, pero sobre todo no todos, los sectores rurales. Lechería. Claro, pero algunos sectores que decían, bueno, el dólar no es competitivo, no nos sirve, etcétera, etcétera, hoy por hoy están aplaudiendo porque esto lo favorece. Así que a unos lo favorece en un momento, a otros va a favorecerlos en otro, que el dólar vuelva a bajar. Y creo que, nada, que hay que llamarse a la sobriedad en cuanto a eso que tú decías. ¿Cuánto hay que apelar a la microeconomía? Bien. ¿No? Y especular. Pepe. Estos fenómenos que mencionaba Nelson en economía y en el análisis internacional se los conoce como cisne negro, por lo raro. El tema es que acá tenemos dos cisnes negros que se dan casi simultáneamente. Uno el tema del coronavirus y el otro es el tema del petróleo. Por otra parte, y en el terreno estrictamente interno, quien piense que esta suba de la divisa estadounidense obedece al gobierno entrante o al gobierno saliente, o está obrando de mala fe o es muy ignorante. Realmente no tiene nada que ver ni con el que fue hasta hace 10 días ministro de Economía, ni la que es desde hace 9 días ministra de Economía. Si bien es cierto que el Banco Central pudo haber intervenido con un poquito más de vehemencia... Bueno, ahí es donde está la diferencia. Eso es muy probable, pero... ¿Fue austera o fue correcta Hay la decisiones intervención? políticas que también tienen que ver con todo esto. Ahora, tenemos una situación muy compleja a raíz de lo que Nelson mencionaba, cómo, y lo que tú también decías con respecto a lo interconectada que está esta economía. Si vos agarras el Google Map, hay 12.365 kilómetros de distancia entre Riad, la capital de Arabia Saudita, y Montevideo, ¿no? Pero alguien que decidió a esos casi 13.000 kilómetros bajar el precio del petróleo hace que una persona que tiene su autito acá y está pagando una cuota de $100, por citar solo a modo de ejemplo, que la pagaba 3.800, la está pagando hoy 4.600. Sí tendrá que ver con el bolsillo diario de la gente lo que sucede fuera de acá. Y después... Simplemente como para redondear el tema Riad, Rusia, a raíz de una decisión en Viena que ocurrió la semana pasada, terrible cisne negro ese, porque nadie lo esperaba, se le pidió a Arabia Saudita que bajara 1 millón de barriles por día de petróleo, o sea, que no los lanzara a la producción. Y se le pidió a Rusia que hiciera lo mismo con 500.000. Rusia no integra la OPEP, dijo no, yo no lo hago. Y allí se empezó a dar una situación entre dos países que son los principales productores de petróleo que también está afectando a nuestro país.
Y cierro, Bien. y perdón si me extendí, Sí, que 20% menos de energía fue lo que consumió China, 20% menos, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, Por el el coronavirus. mes de febrero. Así que imagínate lo que puede repercutir eso. Sí, tratemos de ser más breves, Sí, por favor, en Ale. realidad Perdón. Quiero aprovechar la presencia preguntar, de Nelson. sí, claro. Se me acumulan las preguntas. Una que yo en general huyo de las teorías conspirativas, huyo. Pero también huyo de la ingenuidad galopante, ¿de acuerdo? Yo acá lo que veo en este mapa, el que vos describiste, es que mala noticia para China, mala noticia para Europa. Estados Unidos, ¿cómo está viviendo todo esto? Es decir, ¿está siendo una buena noticia para quién en el ámbito global, internacional? Que creo que es donde nos tenemos que parar para ver qué reacciones tiene Uruguay, porque por supuesto esto acá no está resuelto en Uruguay. Del mismo modo quiero decir, porque si no, no sería honesto conmigo mismo, así como este gobierno no incidió en la suba a nivel global del dólar, tampoco el anterior gobierno incidía cuando el dólar tendía a la baja, que se le reprochaba tanto, ¿no? Es importante eso, porque cuando se hablaba de decir la competitividad no es solo el precio del dólar, hay otros factores. Entonces cuando decía el dólar está muy bajo, que el gobierno haga algo por subirlo, en realidad acá lo que hay que ver es, que me parece importante explicarle a la gente, ¿qué es intervenir? Porque como se dice, el Banco Central intervino. No es que saca una resolución, una normativa que dice el dólar se prohíbe hacer esto. No. Cuando se dice intervenir, es el Banco Central actuando en el mercado como uno más, ¿no? Claro. Es como si uno dijera, yo decía hoy, si nosotros ponemos en una feria, hay vereda de los lados, y subsistencia, un puesto del Estado que vende, cuando ve que la naranja se va muy arriba, vende un poquito más abajo y la gente va a comprar ahí, no va a comprar ahí. En el mercado cambiario es eso. Cuando se dice intervenir, ahora se decía cómo intervino el viernes o lunes, que fue las dos veces que intervino el Banco Central. ¿Qué fue lo que hizo? Fue en un momento del día, la operativa comienza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. En un momento del día que le pareció que había gente que estaba pidiendo unos precios demasiado altos para lo que debía hacer, o sea, reconocía que tenía que subir, sale a vender un precio. Cuando vende, lo que está vendiendo son reservas. Entonces, cuando uno dice que sea más agresivo, no puede regalar las reservas, porque si el Banco Central se pone caprichoso y dice, quiero bajarlo caprichosamente, lo que hace es quemar reservas a un precio absurdo. Entonces, es muy delicado eso. Y por suerte creo que en Uruguay, más allá de cambio de gobierno, el Banco Central se ha profesionalizado mucho y se trabaja profesionalmente, más allá de que pueda haber directivas políticas. Pero uno no ve cambios. Lo que decía Alejandro es cierto, el dólar, después tenemos algunas gráficas para ver la evolución. Perfecto. Desde el 2000 para acá. Sí. El dólar en algunos años tuvo un comportamiento inusual para la historia. ¿Cuál ha sido la historia de Uruguay? La historia de Uruguay ha sido... Podemos ir mostrando mientras estás haciendo este relato. La historia ha sido que el precio del dólar va subiendo y cada tanto pega un saltito, ¿no? Y después sigue subiendo normalmente. Acá lo que estamos viendo es la evolución desde el 2000 hasta ahora. ¿Qué es lo que vemos? Hay un salto grande en el 2002 cuando se produce la crisis y ven que hay un sobresalto, hay una sobrereacción. Sube mucho y después baja y después se ubica. Lo que pasó es que hubo un periodo inusual, que no fue decisión tampoco del gobierno, en ese entonces el gobierno Frente Amplio, de bajarlo. No, fue la tendencia internacional que tenemos. Después hay factores, que yo ahora no voy a entrar porque son muy técnicos, sobre la colocación de los pesos. Era muy tentador colocar en pesos, entonces la gente entraban dólares para colocar en pesos. Es muy técnicos, pero digo... Eso también es parte de que se precisaba... Bien, pero tampoco podemos llegar al extremo de que finalmente ningún gobierno tiene responsabilidad alguna en cómo termina los números de la macroeconomía. Claro, pero las responsabilidades están en otro lado. No en la operativa... ¿Qué? ¿Siempre? Las responsabilidades políticas, económicas, están en el manejo de la economía. Si uno decía, por ejemplo, en el tema fiscal, si se genera un déficit fiscal muy alto y una deuda, todo eso genera preocupación en los que invierten en el país. Pero no en la política... cambiaria referida. Bueno, no, claro. Es decir, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno por lo menos lo que va ahora, vamos una semana y poco, lo que han tratado de decir, el Banco Central tiene que proteger la moneda y evitar la inflación. La inflación está alta para Uruguay, baja para lo que ha sido la historia, pero en realidad alta para lo que son los niveles internacionales. Nuestro sistema de flotación es acorde con nuestro mercado, nuestro tamaño y nuestra injerencia en la región. Yo creo que en eso hoy hay un consenso general, que es, el gobierno tiene que dejar que el precio del dólar vaya, el precio del dólar y al precio uruguayo vaya a la tendencia, debe suavizar y evitar que haya una especulación de unas horas, que haya una cuestión de locura, y compra o vende tratando de amortiguar esos movimientos. Pero no puede ser más, porque si quisiera hacer más, la historia muestra que cuando quiso hacer más, los saltos fueron mayores. Yo miraba, por ejemplo,
devaluaciones de 100 a 200 pesos, de 12 a 43, de 200 a 250. O sea, ¿por qué se daban aquellos saltos tan bruscos? Estoy yendo en la historia de las devaluaciones de Uruguay. Porque muchas veces eso, no eran solo, había un fenómeno internacional, pero había un fenómeno local que la autoridad se creía tan fuerte como para poder contener el precio del dólar. Y en un momento no podía más. Entonces, yo brevemente una cuestión para que se vea la importancia de esto. La crisis de 1929 en Uruguay repercutió en 1932, 1933. Repercutían. Hoy está todo globalizado. El 2 de julio de 1997, Tailandia no pudo sostener y devaluó el baht. El baht. Esa noticia en Uruguay, ¿qué importa? Al otro día, el 3 de julio, acá se movió el dólar. Y empezaron a moverse todas las monedas del mundo. Y empezó un efecto dominó con devaluaciones en todos lados. O sea, hoy hay una interacción de la tecnología que antes no se daba, que los fenómenos son más rápidos. Miren este mensaje. Tema dólar se denomina capitalismo. Unos pocos miles en el mundo hacen y deshacen. Si hay muertos, suicidios, quiebras de empresas, despidos, pobreza y hambre, no importa, no importa. El problema es el capitalismo. Y sí se puede regular el dólar, si se lo deja flotante es una cosa, y si se compra moneda aún en pérdidas de reservas, todo bien para millones y no para unos pocos. Bueno, mira, durante muchos años se quiso hacer eso, en otras épocas. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál es la historia de eso? Si el gobierno dice, yo quiero que el dólar, no sé, vamos a ver ahora, ¿cuánto se fue? No, quiero 35. Y a 35. ¿Qué es lo que hace para que sea 35? Dice, yo vendo todo a 35. No hace tantos años, Argentina, era 1 a 1. 1 a 1. ¿Qué hacía el Banco Central de Argentina? Decía, si el que quiera comprar dólar, yo te vendo $1. Si otro te vende más caro, yo te vendo $1. Esa era la forma de asegurarlo. Sí. Yo te vendo $1 y vos no vas a comprar más caro. Uruguay también lo hizo. ¿Qué pasa? Que en un momento la gente no te cree, pues ese no es el precio. Entonces yo voy y te compro. ¿Cuánto? 35 y te compro. Hasta que en un momento las reservas, aunque sean muchas, en algún momento se acaban. Y cuando se acaban... Y se acaban para todos. Y eso es tal vez claro, lo que antes que se acaban, cuando el Banco Central ve que se le van a acabar, dice, señores, me retiro del mercado. Y ahí... ¿Cómo está Uruguay en sus reservas? Está bien. Estamos bien, ¿verdad? Está bien, pero está bien hoy. Si quisiera hacer algo de eso, vuelan. Bien, hacemos... Porque, o sea, las reservas tienen dan un buen respaldo para el país, pero también son respaldo de deuda. O sea, no te sirven para todo. Es como si fuera cualquier cosa. Entonces, si vos dijeras hoy, lo quiero poner en un precio, no quiero porque la gente le hace mal que esté a 42, lo voy a poner a 35, te van a comprar a 35, te van a llenar hasta que se te va. Estoy haciendo algo ridiculizando, pero digo, las reservas son buenas, es como para sacar pechera, pero si sacás pechera tenés que para aguantar con algo que sea real. Si te va a salir real, la fantasía te lleva puesta. Bien, ¿hasta qué punto entonces este escenario va a hacer obligatoriamente cambiar los planes al gobierno electo en lo que era su estrategia para combatir déficit fiscal, el tema tarifario, su reajuste? En fin, queda mucho para hablar. Hacemos la primera pausa, ya venimos y queda, por supuesto, Vero, Alfredo y Pupo. Ya venimos.